Vamos a regresar a estudiar la carta a los Corintios. Ya estamos terminando. El hermano Ceja nos compartió y nos dio un resumen de lo que hemos venido hablando. El hermano Berna nos dio un devocional para todos, ¿verdad? Y creo que fuimos bendecidos. A menos yo estuve ahí, aunque estuve trabajando, ahí siempre estuve al pendiente mirándolos. Así de que, pero ahora vamos a regresar porque estamos estudiando esta carta a los Corintios, ya estamos muy avanzados, ya estamos cerrando el capítulo 15, solamente nos quedaría un capítulo que no es muy largo, ¿verdad? Tal vez una hora lo cerramos, pero antes de entrar a ese capítulo 16, estamos terminando el capítulo 15. Tal vez no lo terminemos a hoy porque hay muchas cositas tan hermosas ahí, pero si Dios nos presta vida, el domingo lo cerramos, ¿ok? Así de que no se preocupe si no lo alcanzamos a hoy. Ahorita nos estamos a darnos ¿cómo se dice? Un adelantito, ¿verdad? Entonces, vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos al versículo 3 y versículo 4. Dice, porque diciendo ¿estamos bien? Primero, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué leímos este versículo? Porque recordemos, regresando al principio de este capítulo, miramos que la iglesia en Corintios tiene otro problema, que viene siendo el problema número 10, ¿verdad? Que es el problema de la resurrección. O sea, la resurrección no es un problema, sino que los corintios tenían el problema de ya estar dudando de la resurrección de los muertos, de la resurrección de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo en el capítulo 15 es refutar la falsa enseñanza que se les había metido a los corintios. En ese tiempo había un grupo que estaba enseñando que no había resurrección de los muertos. Y los corintios estaban siendo afectados por esta falsa enseñanza. Entonces Pablo lo que está haciendo es refutar. Y refutar no solamente es decir que no es verdad, sino que tienes que hacerlo con fundamentos bíblicos y con experiencias. Entonces Pablo lo está haciendo de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Dice él, Cristo resucitó conforme a las Escrituras. O sea, ya miramos nosotros, si ustedes recuerdan, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento miramos nosotros que Cristo sí resucitó. Amén. Cristo murió y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y el apóstol Pablo se los muestra también con experiencia, porque para ser un verdadero apóstol tenían que mirar al Cristo resucitado. A todos los apóstoles Cristo se les apareció después de su resurrección, ¿se acuerdan? Y al apóstol Pablo, el último apóstol, también se le apareció. Por eso él podía afirmar, tanto con la palabra como con su experiencia, que Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo murió y resucitó. Y se acuerdan que miramos que Pablo dice, bueno, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si no resucitó, entonces vana en nuestra fe y vana también en nuestra predicación. Amén. Y resultamos siendo, ¿qué? Falsos testigos de Dios. Pero gloria al Señor que Cristo dice que sí resucitó. Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces también estuvimos mirando que el Evangelio es el Evangelio MR. ¿Te acuerdas que lo miramos? El Evangelio es MR, ¿te acuerdas? ¿Qué es MR? ¿Qué significa que el Evangelio es MR? Muerte y resurrección.
O sea, hablamos, ese fue nuestro tema, el Evangelio de muerte y resurrección. Y estuvimos mostrando tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento que el Evangelio, hermano, que predicamos, el Evangelio verdadero, el Evangelio puro, es un Evangelio de muerte y de resurrección. O sea, no puede haber resurrección si no hay muerte. Y no puede haber gloria si no hay muerte. Amén. Porque a veces cantamos que tu gloria se descienda y no nos queremos morir. Si tú quieres ser un cristiano glorioso, y ya sabemos todos que cuando hablamos de gloria, estamos hablando de una expresión. La gloria de un clavel es su flor. O sea, un clavel cuando todavía no florece no es tan glorioso. Aquí en Washington tenemos, aquí donde vivimos, tenemos esa bendición de ver los tulipanes. Pero cuando lo siembran y está la planta, el tulipán ahí no tiene flor, no es tan glorioso, no es tan bonito, ni la gente va a verlos. ¿Cuándo es cuando la gente va a verlos? ¿Cuándo es cuando está bonito esos claveles, esos tulipanes? Cuando ya está la flor, porque ya se expresó el tulipán y esa es la gloria, la expresión. Pero él tuvo que experimentar primero muerte. Hubo una planta, hubo una semilla que la enterraron y tuvo que surgir y ahí venía algo glorioso, pero tuvo que pasar por un proceso de muerte. Lo enterraron. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de que nosotros, de ser cristianos gloriosos, es de que expresemos la vida de Dios, que estemos llenos de la vida de Dios, pero para estar llenos de la vida de Dios hay que estar muriendo cada día. Por eso dice Juan, ¿verdad? Que es necesario que Cristo crezca, pero Él tiene que menguar, ¿verdad? Dice que Él tiene que hacerse más pequeño, o sea, ir desapareciendo, y conforme vamos desapareciendo, Cristo se va manifestando en nosotros, se va mirando en nosotros, pero entre menos tú te hagas pequeño, pues Cristo no puede fluir. Si nosotros no estamos dispuestos a morirnos, estoy hablando ahorita espiritualmente, a morirnos a las cosas del mundo, a morirnos a las cosas que no nos edifican, a negarnos a lo de nosotros. Si nosotros no estamos dispuestos a morirnos, entonces ¿cómo es que Cristo va a ganar terreno en nosotros? Amén. Es importante que nosotros vayamos muriendo, muriendo, muriendo. Y dijimos que este evangelio casi no se apreciado, es cuando te enseñan de que Cristo es vida, pero para que Él viniera a ser la vida, primero tuvo que experimentar la muerte. No hay vida si no hay muerte. Entonces tenemos nosotros que subirnos al cielo. Nosotros tenemos que poner la cabeza allá arriba en el cielo. Si no, si la ponemos aquí, nosotros no entendemos a Dios. Porque para el hombre natural, cuando el hombre muere, ahí se acabó todo, ¿sí o no? Pero para los cristianos, ¿no? Para los cristianos, cuando alguien se muere, ahí comienza la vida. ¿Sí se da cuenta? O sea, si nosotros no ponemos la cabeza allá, nosotros no entendemos a Dios. Si la tenemos aquí en lo terrenal, decimos, pues ¿cómo es eso? No, para nosotros, hermano, para nosotros, cuando morimos, entonces brota la vida. ¿No ve que Cristo murió y luego brotó la vida? ¿Sí o no, hermanos? O sea, ya nos explicó el ceja, avientas un grano de maíz, lo avientas y para que nazca, para que brote la vida, pues tiene que morirse. ¿Me explico, hermano? Entonces, para el hombre natural, para la mente natural, cuando se muere ahí se acabó. No es que ya acabó todo. Por eso a veces hasta nosotros nos ponemos bien tristes cuando alguien se muere. Me acuerdo cuando
mi papá y mi mamá murieron, la gente se quedaba como diciendo, ¿qué traen estos cristianos? Porque nos miraban muy contentos. Ellos pensaban que estábamos alegres porque ya se habían muerto nuestros padres. Lo que pasa es de que ellos fueron cristianos, nosotros somos cristianos y entendemos lo que es la muerte. Claro que nos duele, son nuestros padres y lloramos, porque se vale llorar, pero no lloramos como los que no tienen esperanza, porque nosotros los cristianos lloramos porque, como les dije atrás, estuvimos juntos por un tiempo y nos duele, pero al mismo tiempo nos gozamos porque sabemos que esto no es para siempre, sino que un día nos vamos a encontrar también. Amén. Pero ya dijimos que es en otra esfera, porque no nos vamos a encontrar como hermanos o como esposos, porque si no, imagínate, ay, otra vez acá. No, ya va a ser diferente. ¿Sí me entiendes? Porque apenas andamos aquí, nos encontramos como maridos allá. No, va a decir, ¿cuándo? No, eso del matrimonio, no se preocupe, aguántenla, porque nomás es aquí. Así de que ya después de que te mueras, ya no. Pero tampoco le decías la muerte, ¿eh? Amén. Cristo, fíjate qué bonito. En la cruz Cristo murió. ¿Para qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Estamos hablando de la muerte, solo de la muerte. ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué? ¿Qué? Porque para que hubiera perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento tenían que llevar un animalito, ¿sí o no? Para que lo sacrificaran y pudiera alcanzar perdón el pueblo del Señor, pero para un tiempo. Luego tenían que sacrificar otro. Total que a Dios no le agradó eso. Entonces dijo, bueno, voy a mandar uno y se acabó. Este es el perfecto. Y todos sabemos pues que todos esos animalitos que sacrificaban, eso apuntaban ¿a quién? A Cristo. Eran Cristo. Entonces, Cristo, aquel corderito que sacrificaron, era Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces, Cristo ahí en la cruz derramó su sangre, ahí en la cruz murió para perdonar todos nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Fíjate bien, eso hizo la muerte de Cristo. Pero ¿qué hizo la resurrección? ¿Qué sucedió cuando Cristo resucitó y ascendió al trono? Porque no se quedó allá, sino que dice que descendió como Espíritu Santo para darnos vida. Entonces, la muerte de Cristo nos perdona todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Cómo es eso? Sí, te perdona todos los pecados que hayas hecho. Te perdona los pecados que cometas y los que aún vas a cometer. Fíjate lo que hizo la muerte de Cristo, hermano, qué precioso. Porque aún todavía, dígame, de aquí, siendo cristianos, ¿quién no peca? Pero dice la palabra, para eso tenemos la muerte de Cristo. Y tenemos su sangre que nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Entonces, ahí en la muerte, Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Amén. Por la muerte de Cristo. Pero la resurrección de Cristo produjo la vida, nos trajo la vida. Él vino como el Espíritu Santo y se metió dentro de nosotros, impartiéndonos la vida eterna, su misma vida, su misma naturaleza. Dios se metió dentro de nosotros Él es Espíritu, Él es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Ese Espíritu que se movía en Génesis, ese Espíritu que era Dios, ¿verdad? Y que estaba perfecto, pero tenía que pasar por un proceso de muerte y resurrección para venir ahora como espíritu que puede dar vida, que se puede meter dentro de nosotros, hermano, para darle vida, para producirle vida. Y ahora nosotros tenemos la vida. Entonces vea lo que es la muerte. No hay vida, por eso estoy aclarando que no hay vida si primero no hay muerte. Entonces nosotros
al darle gracias a Dios por la vida que nos dio, nunca se te olvide darle gracias a Dios por su muerte. Son muy importantes porque el evangelio puro y verdadero es el evangelio MR, el evangelio de muerte y resurrección. Cristo sí es tu vida, pero tienes que aprender también a decirle, Señor, tú. Se dice que tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que seguir sus pisadas. Él fue a la muerte, Él puso su muerte, ¿sí o no? Él puso, perdón, sí, Él puso su vida. Él dio su vida. Él dice, a mí nadie me la quita, yo mismo la doy. Entonces hay que aprender de Él, hay que nosotros darla también. Él la dio para ganarnos a nosotros, ahora nosotros démosla para ganárnoslo a Él. ¿Sí me explico? Cristo murió para ganarnos a nosotros, ahora nosotros muramos para ganarnos a Cristo. Por eso, entre más mueres, más ganas a Cristo. Entre menos mueres, pues entonces menos ganas a Cristo. Cristo ya hizo todo, Él murió para salvarnos a nosotros y ya creímos y nos salvaron. Pero ahora, hermano, tenemos nosotros que ganar a Cristo. ¿Qué nos decía Pablo? Que él quería ganar a Cristo. Es más, Pablo llegó a decir que él estaba muriendo todos los días. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 24, para que mires que si en verdad amas a Cristo, tienes que amarlo, tienes que amar también su muerte. Primera de Corintios 15, 24 y 25. ¿Lo tienes? Ah, estoy mal, Bernardo. Es Mateo 15, 24, perdón. Mateo 15, 24. Muy bien. ¿Lo tienes? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjate que para la mente humana eso como que si no está bien, ¿verdad? O sea que fíjate, aquí en la vida espiritual, para nosotros los cristianos, si queremos ganar, hay que perder. O sea, aquí en el mundo para ganar hay que arrebatar, ¿sí o no? Hay que ser fuertes, pero para con Dios, para ganar hay que ser débiles. Para ganar hay que ser perdedores. Para vivir hay que morirnos. Dice el Señor Jesús, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere andar conmigo, o si alguno quiere vivir mi vida, dice, niéguese a sí mismo, o sea, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es tomar la cruz? ¿Qué es? Amén. Fíjate que Cristo primero cargó su cruz y después murió, ¿verdad? Nosotros al revés, morimos y tenemos que cargar la cruz todos los días. O sea, es un camino que tenemos que estar muriendo, muriendo, muriendo. Pero si vives, si mueres, empieza la vida. Eso es que tú tienes que abrir tu entendimiento para que Dios te ayude a entenderlo. Si no, tú dices, ¿cómo es eso? El apóstol Pablo entendió que Cristo no solo era su vida, sino que Cristo era su muerte. Amén. Él podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjate, con Cristo estoy crucificado, con Cristo estoy muerto. Ya no vivo yo, ahora el que vive es Cristo. Para él vivir la vida de Cristo,
para él vivir la verdadera vida, él decía, yo cada día me estoy muriendo. Porque si tú no te mueres, la vida de Cristo no sale. ¿Por qué cree que muchos cristianos no pueden cambiar de vida y tienen muchos años en la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque no están dispuestos a tomar su cruz. No están dispuestos a experimentar la cruz de Cristo, porque ya fuimos crucificados, dice la palabra que ya fuimos crucificados con Cristo. ¿Sí o no? Todos fuimos crucificados con Cristo. O sea, todos nosotros los que hemos creído fuimos crucificados con Cristo. Pero ahora nosotros tenemos, como nos decía el Ceja, tenemos que considerarnos muertos. O sea, esto de que lo traigas a tu mente y digas, yo ya fui crucificado. Yo ya fui sepultado, ya me morí. Me recuerdo aquel día que me bautizaron en el agua. Me acuerdo que me enterraron, me morí, pero también resucité para andar en una vida nueva. ¿Sí o no, hermanos? Pero el cristiano no lo practica, no lo hace, no lo hace realidad en su vida, hermano. Por eso anda, como decía mi mamá, andas vivito y coleando. Sí, por eso hay muchos hermanitos que andan bien vivos, no les puedes decir nada porque sale lo viejo, sale el mal carácter, sale el genio, sale el mismo diablo, hermano. Hay cristianos que son unos diablillos y también unas hermanas son diablillas, no solamente hombres. Sí, hermano, los miras, pero cuando salen, hombre, hermano, olvídate. Y no dicen amén. Leamos 1 Corintios 15:31. Para que veas lo que decía Pablo. 15:31. Estamos en el 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, fíjate bien. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día falta enseñanza, ¿ok? Está mostrándoles que verdaderamente de acuerdo a la palabra y de acuerdo a su experiencia, que sí hay resurrección de entre los muertos y que Cristo resucitó. Amén. Porque dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, que me aprovecha si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos porque mañana morir. Entonces, si no hay resurrección, podemos, mi abuelo, la hilacha, que al cabo ya nos vamos a morir y se acabó todo. Y dice Pablo, no, eso sería triste, eso sería causar lástima para nosotros, versículo 33. No erréis, fíjate bien, pon atención a esto. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se aventó un dicho, Pablo, hermano. O sea, de que si tú vas a la historia y a lo antiguo, eso que dijo en ese versículo es un dicho que se usaba mucho en ese tiempo. Y Pablo se los aventó aprovechando la ocasión para a ver si entendían lo que Pablo está diciendo. Versículo 34 es algo muy importante que lo mires, pero no pierdas de esto. Ahorita vamos a regresar, no erréis. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí se da cuenta que es una vergüenza que tú tengas años de cristiano si no conozcas a Dios, hermano? ¿Tú me crees que hay hermanos que tienen bien muchos años en la iglesia y le preguntas algo de Dios y no saben, hermano? Eso es una vergüenza, hermano. Que teniendo, y fíjate, Pablo, si le estás entendiendo a Pablo, ¿da? Qué vergüenza, hermanos corintios. Esto es una vergüenza. Y él llegó a decirlo, y yo no los alabo en esto en muchas ocasiones. Qué vergüenza. Él les predicó el evangelio de muerte y resurrección. Los corintios lo creyeron, pero ahora lo están dudando.
por hacerle caso a esa gente. Por eso se aventó el dicho en el versículo 33. Regrésate, Berna. Por eso se les aventó el dicho en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque ellos se estaban dejando engañar por esa falsa doctrina de que no hay resurrección de muertos. Fíjate que ese dicho es como cuando nosotros decimos ese dicho: el que anda en lobos, el que anda, dice, el que anda con lobos, ¿cómo es? El que con lobos anda. Y ya más o menos saben de qué se trata eso, ¿verdad? O como aquel otro dicho que dice: dime con quién andas. ¿Ah? O sea, uno, hermano, fíjate, y por eso cuando les avienta el dicho, en el versículo 34, fíjate lo que les dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. Hermanos, de verdad te digo una cosa: tenemos que orar mucho como cristianos para que Dios nos ayude de no caer en el engaño. Ahorita hay bien mucho engaño, hermano. ¿Pero dónde? Oh, hermano, te metes a las redes sociales. De la pandemia para acá, no te das cuenta cómo surgieron maestros. No te das cuenta cómo surgieron predicadores. Miles y miles de predicadores, miles y miles de maestros, miles y miles de videos de predicaciones, hermano. TikTok de predicaciones. Y los cristianos enviándolos, reenviándolos, pero no le prestan atención. Y yo digo: Señor, ayúdanos a no caer en el engaño. Hermanos, la Biblia nos dijo que se iban a amontonar maestros, hermano, y gente con comezón de oír, hermano, pero tenga cuidado porque van a ser distraídos de Cristo. Y muchos cristianos, yo puedo mirar y puedo sentir que muchos cristianos están siendo distraídos. Yo miro a mucha gente y a muchos hermanos que conozco en el Face, no estoy hablando solo de aquí, sino de, porque tengo amigos en el Face de muchos lugares, pero miro cómo comparten sus videos y me da tristeza, hermano. A veces lloro, porque yo digo: Señor, ¿hasta dónde hemos caído? Ya no tomamos el tiempo para mirar si estos están predicando correctamente o no. Simplemente nos gusta, nos emociona y lo compartes, hermano. Antes de tú compartir un video, analízalo, hermano, por más bonito que esté. Muchos de esos videos solamente están tocando el alma y te están distrayendo de Cristo, hermano. Yo te digo esto porque hace unos 3 o 4 días atrás recibí un video. Alguien que conozco y que me conoce bien y que es amigo en el Face, me lo envió. Este video, fíjate, te lo voy a enseñar, pero lo voy a tapar ahí que me lo envió. Dice: estas son algunas razones por las cuales una iglesia no crece. Ahí está, me lo enviaron. Y yo lo miré ese video, es un pedacito. Y me dio tristeza, fíjate. Porque eso, si tú lo miras, así tú verlo, ahí está en el Face. Razones por las cuales una iglesia no crece. Y te dan 3 puntos. Y dice este predicador: primera razón porque una iglesia no crece. Número 1, falta de amor. Número 2, falta de presencia. Número 3, no dije: Señor, ayúdame, ni contesté ni nada, quería ganas de explotar, pero Señor, ayúdanos a no dejarnos llevar tan fácil de que un mensaje nos emocione, sino antes haberlo estudiado.
Sí es cierto que hay que tener testimonio, sí es cierto que hay que anhelar la presencia, sí es cierto que hay que crecer en amor, hermano, pero no tiene que ver con que así crecen las iglesias. Yo te doy un ejemplo para que lo mires. Hay lugares donde ni tienen presencia, ni tienen testimonio, ni tienen amor, hermano, ni son iglesias de Dios y tienen más gente que nosotros. Para ejemplo te pongo una, la católica. Es una iglesia que tiene mucho más gente que nosotros, que una iglesia cristiana más grande. Y yo te pregunto, ¿tiene amor? Te pregunto, ¿tiene testimonio? ¿Tiene presencia de Dios? Uno tiene que estudiar, hermano, como los hermanos en Berea. Pero viene, tan pronto viene uno gritando y nos emociona. Y nos emocionamos, hermano. Pero aquellos que tienen a cargo una pequeña congregación o que tú perteneces a una congregación pequeña, te preocupas y te desaniman. Entonces no tenemos amor, no hay amor. No hay presencia, hermano. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude. Pablo dice, tenemos que tener cuidado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque ahorita hay mucho engaño, hermano. Yo no te digo que no oigas, pero cuando oigas algo, hermano, vea las escrituras y ve a ver si de verdad te están hablando de arriba o si nada más te están hablando para emocionarte y tocar tu alma, hermano. A mí sí me da tristeza, hermano. Yo digo, por no prestar un tiempo y ir a la palabra, hermano. Hay hermanos que han venido, hermano, es que tenemos que traer a alguien aquí que nos enseñe sobre la economía. Todos los cristianos están mal económicamente, y si estamos mal económicamente, estamos en pecado, hermano. Imagínate hasta dónde llegamos a caer, hermano. Hay que traer a alguien para que nos enseñe sobre la economía. De que si tú no tienes dinero, no tienes buena casa, buen carro, hermano, estás mal, estás en pecado, hermano. ¿Y cómo es eso, hermano? Y hay cristianos que lo creen. Hermano, mi patrón está hundido en dinero y ni cristiano es. Entonces él está más rico espiritualmente que yo. Porque pues yo no, hermano, tengo. Ahí se parqueó una trocota enfrente de mi jardín, de mi yarda, y se la mandé al don. Mira lo que tengo en mi yarda. Dijo, wow, se la feré, hermano. Le digo, lástima que no es mía, mi hermano. Es de mi trabajador. Imagínate, hermano, tú crees que si no tienes dinero, no tienes casa, estás mal espiritualmente, pero así se cree mucha gente. Y anda tras esa gente, hermano. Yo sé que no hay que tirar el dinero y que tienes que tener cuidado, pero nada que ver con que estás más espiritual si tienes, hermano. Y por eso se ha metido este evangelio de la prosperidad. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Estamos, hermano? Escucha, pero escucha con atención. Escucha con atención. Leamos el verso 34 al 44. Vamos a aventajarnos. Ahí donde estamos en 1 de Corintios capítulo 15. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Fíjate bien, aquí apenas voy entrando al tema, por eso te dije que no voy a terminar el tema de la resurrección de los muertos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Fíjate bien, estamos hablando de que no hay vida. Sí, primero no hay muerte. Hermano, tienes que tú ir viendo pues como cristiano que cuando tú mueras no se acabó, empieza la vida, empieza la realidad de la vida. Ahora, si hablamos espiritualmente, si tú te mueres, es cuando empiezas a vivir la vida de Cristo, hermano. Cuando tú empiezas a experimentar la muerte de Cristo, es cuando tú empiezas a experimentar también a Cristo como la vida. No podemos experimentar a Cristo como nuestra vida y decir que Cristo es mi vida si tú no has muerto, hermano. Cristo primero murió, nosotros tenemos que anhelar esa muerte de Cristo.
Amén. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Diga conmigo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fíjate que yo he escuchado muchos que predican y se quebran la cabeza. ¿Y por qué Pablo dice que hay cuerpo animal, verdad? Y que se siembra cuerpo animal. Fíjate, no te quebres tú la cabeza. Hay cosas en que no nos tenemos que quebrar tanto la cabeza, sino entender el contexto. Entender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Que este cuerpo que Dios nos dio es un cuerpo de humillación. Es un cuerpo débil y es un cuerpo que solamente va a durar 80 o 90 años o 100 años y de ahí se va a acabar. O sea, con esto tenemos que entender que todos nosotros nos vamos a morir. Perdóname que no te emocione, porque este mensaje no es de emocionar el alma, esto es de tocar tu espíritu para que tú reacciones, para que tú despiertes y entiendas la realidad de la vida, hermano. ¿Quién te predica que te vas a morir? Pues no venden mucho, hermano. Y para vender hay que cambiarle. Entonces, pero ahí no la vamos a ver con Dios, hermano. Yo prefiero darte el evangelio tal y como viene aquí. O sea, nos vamos a morir todos. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo de muerte. O sea, como creyentes tenemos que entender que un día nos vamos a morir y tenemos que estar preparados, hermano. A veces como cristianos lloramos demasiado, a veces lloramos más que los no creyentes, hermano. Pero un cristiano tiene que tener entendimiento de que te llegó tu hora, se te llegó tu hora, hermano. Fíjate, le decía a Lorenzo cuando íbamos a empezar, todos los siervos del Señor, todos los apóstoles, Dios les dijo, te llegó tu hora, te vas a morir. Así como el Señor Jesús lo supo, dijo, llegó mi hora. ¿Sí o no? Y cuando no le llegaba la hora, ¿qué decía? Mi hora no ha llegado, hombre. Ya sabían, ahora sí llegó mi hora. Me van a matar. Fíjate, los discípulos también, nos llegó la hora. Pablo mismo dijo, me llegó la hora. No todos se le abrazaron, hermano. Dijo, pues, no lloren demasiado, ya, me llegó mi hora. Y él estaba contento. Nosotros nos duele la cabeza, no voy a morir, tendré un tumor y corremos con el doctor y no queremos morirnos. Yo sé que es bonita la vida, ¿verdad? Pero a veces no queremos morirnos, no sé por qué, hermano. Pero Pablo anhelaba morirse, ¿sí o no? Él decía, yo no hallo si ya morirme o si me debo de quedar por causa de la iglesia. O sea, me meten en un apuro. Porque yo prefería ya estar muerto, fíjate. Esa gente prefería estar muerta. Nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué prefiere usted? ¿Morirse ya o seguir viviendo? Pues ni modo que digamos ya con el silencio, ya queremos vivir, ¿verdad? Pero fíjate, yo le decía a Lorenzo, ellos no tuvieron temor a la muerte porque ellos experimentaron la muerte en vida. Ellos morían cada día a ellos, a sus deseos, al mundo, y vivían, antes que vivían para Cristo. Así de que cuando
les dijeron que los van a matar, ellos dijeron, ya estamos muertos. ¿Sí o no? Ya estamos muertos. O sea, Cristo por eso dijo, no, a mí nadie me la quita. Te vamos a matar, a mí nadie me la quita, yo mismo doy mi vida y yo mismo la tomo para atrás. Fíjate. Entonces uno tiene que ser, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la recobraré para atrás. Uno tiene que saber eso y saber que te vas a morir para empezar a vivir, hermano. Viene la realidad, pero la realidad de lo que tú viviste acá. O sea, ahorita, hablando espiritualmente, ahorita es lo bueno. Entre tú más te estés muriendo, cuando te digas, te vas a morir, gloria al Señor. Cristo es mi muerte. Amén. Mira, hermano. ¿Vas a comprar el CD? Perdóname que no te emocione. Sí. Perdóname que te ponga triste, pero es la realidad, hermano. Dígame usted si no te vas a morir. Ya está la... Pero resucitarás, hermano. Resucitarás. No hay resurrección si no hay muerte, no hay vida si no hay muerte. La muerte de los cristianos es ganancia. La muerte para el mundo es pérdida. La muerte se acabó todo. La muerte para ellos es dolorosa, pero para nosotros la muerte no hay pérdida. La muerte para nosotros debe de ser ganancia. La muerte debe de ser ganancia para nosotros. Morimos, ganamos. Si yo muero espiritualmente, gano a Cristo, gano la vida. Cuando me llegue la hora de morirme, gané y resucitaré ganando. Pero si no me muero ahorita, fíjate bien, si no me muero espiritualmente a mis deseos, al mundo, pues entonces no gano la vida. Y cuando venga la resurrección, ay, agárrate, calle. Porque entonces va a haber problemas ahí, hermano. Eso sí tenemos que entenderlo. Y vamos a ir cerrando con esto. Amén. La muerte es ganancia para todos nosotros los creyentes. Entre más muramos espiritualmente, más ganamos la vida, más ganamos a Cristo. Entre más muramos espiritualmente, más dejamos de pecar. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando tú te mueras, habrás dejado de pecar. Por eso hay ganancia, no hay pérdida. Amén. Cuando te mueras físicamente, cuando yo me muera físicamente, ya no pecaré más. O habrá alguien que se muere y siga pecando. Ahí ya dejó de pecar. Ahora bien, pregunto, y vamos a ir cerrando con estas preguntas. ¿Por qué nos tenemos que morir? Entiendan. Porque usted entienda, entonces, con eso le da tranquilidad cuando le digan, ¿sabe qué? Tiene cáncer, ya está muerto. Ya todo depende de Dios si se la quiere regresar o si no, o si se lo quiere llevar. Pero usted tiene que estar tranquilo, bien, Señor. Si aquí me llegó mi hora, contento. Sé que ganaré, porque no hay pérdidas. Y si tú eres familiar de él, que es creyente, también le va a decir, que Dios lo bendiga, mi hermano, usted va a ganar muriéndose. Y todos contentos. Claro, con lágrimas, pero sabiendo que vamos a ganar. ¿Sí o no, hermanos? Porque nos morimos con esperanza. No somos de los que nos morimos y ni Dios nos presta vida. Ahí te voy a aclarar realmente la resurrección de los muertos. Y no estamos aquí en un funeral, hermano. Porque pareciera que este mensaje es para funeraria, ¿verdad? Pero está bueno también para compartirlo ahí, pero tenemos que entender este asunto de la muerte y de la resurrección, porque hasta en los cristianos hay una confusión. ¿Por qué Dios nos puso en este cuerpo mortal? Porque este cuerpo es mortal, tienes que entenderlo, es mortal y te vas a morir un día. Sí, hermano, yo prefiero que te sientas triste y que te molestes conmigo, pero, o sea, es la realidad. Es la realidad. Un día voy a estar en tu velorio o tú en el mío, porque todos nos vamos a morir. Si Cristo no viene antes, hermano, vamos a morirnos. Tal vez
nos encuentra muchos vivos, pero porque vamos a hacer, pero ahí vamos a hacer, va a haber una transfiguración, ¿verdad? Pero si no, nos vamos a morir. Sí, el Señor dice que te vas a dormir, así como cuando te duermes. O sea que cuando Pablo se despierte, él va a pensar que fue un tiempecito nomás. Así como cuando te duermes, ay, ya amaneció. Así ellos, caray, ya se llegó la hora. Porque Dios va a decir, órale, despiértense. Esto va a estar bonito, hermano. Pero ahora mi pregunta, ¿por qué Dios nos puso en este cuerpo mortal? Cuando tú entiendes para qué te dieron este cuerpo mortal, entonces tú adoras al Señor. Fíjate. Acuérdate que nos hablaron por 3 días en el seminario de que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo y que éramos espíritus. Pero algo sucedió arriba. ¿Te acuerdas de la rebelión de Satanás? Lo arrojaron a esta tierra y te arrojaron a ti también porque fue engañada una tercera parte. Por eso nos llamaron hijos del diablo. Porque nos vinimos con él, nos engañaron pues. Y nos arrojaron acá a la puerta, a la tierra con este cuerpo mortal. Ahora, ¿por qué nos arrojaron con este cuerpo mortal? Exacto. O sea, Dios dijo, ¿alguien quiere oportunidad de vivir? Tiene que irse a la tierra con un cuerpo de humillación y de muerte. Y nosotros dijimos, ustedes levantaron la mano, yo la levanté, y por eso no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Y vinimos para morir, hermano, pero muriendo, fíjate, muriendo es como vamos a vencer. O sea, en este cuerpo, como decía Ramiro, nos lo dio el Señor, este cuerpo mortal de humillación, nos lo dio porque aquí Dios va a cumplir el propósito de salvación. Tú tienes un propósito aquí en la tierra, todos tenemos un propósito. Dios te trajo a esta tierra porque Él quiere, hermano, cumplir su propósito de salvarte para Él, para que nuevamente regresemos a Él de donde salimos, hermano. Y lo bonito es de que no venimos solos aquí a morirnos. Cristo tomó la delantera y Cristo murió por todos nosotros para enseñarnos a morir, hermanos. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude aquí este cuerpo, hermano. Fíjate, cuando Satanás engañó a la humanidad, creyó que le había ganado a Dios. Cuando Satanás inyectó su veneno de pecado en la humanidad, creyó que había ganado, hermano. Pero fíjate, sin saber, él mismo se aventó la soga al cuello. Este cuerpo se nos dio para que Satanás mismo se ahorcara, hermano. Cuando nosotros nos muramos, Satanás, el pecado y la muerte serán vencidos. Porque entonces vendrá la resurrección para una vida nueva. Fíjate qué precioso. Cuando tú mueras ahorita espiritualmente es para que Dios cumpla su propósito de salvación en ti y también para vencer al diablo, hermano, a la muerte y al pecado. Por eso tenemos que abrirnos a Dios, hermano. Morirnos cada día espiritualmente es para que seamos cristianos victoriosos, hermano. Y si tú estás experimentando la muerte cada día, en la resurrección, olvídate, tú vas a ser recompensado. Pero aguas, si tú no mueres ahorita, si tú no vives la vida de Cristo, o sea, si no mueres, no puedes vivir la vida de Cristo. Si no amas a Cristo como tu muerte, ¿cómo lo vas a amar como tu vida? Entonces cuando te mueras y resucites, no creas que te vas a levantar derecho. Si te mueres chueco, cuando te resuciten, vas a resucitar chueco, pero te tienen que enderezar porque chueco no puedes entrar con el Señor. Te tienen que enderezar, por eso enderézate ahorita, hermano. Porque ahorita es por su gracia. Ahorita es decirle, Señor, aquí estoy yo, usa mi vida, cambia mi vida, te la entrego, cámbiame tú. Aquí me dispongo, eso es todo. Allá te van a agarrar, hermano, y te van a enderezar a la fuerza. Allá va a ser el lloro y el crujir de dientes. Termino con una cita bíblica y nos vamos. Aquí sí nos vamos. Vamos a 1 Corintios 15, 51. Para que vean que esto es un misterio y ustedes lo estudian estos versículos, porque de esto vamos a hablar el domingo si Dios nos presta vida. El versículo
51, 15, 51, de Primera de Corintios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, morir, dormir, ¿ok? No todos, porque como les decía, algunos cuando Cristo venga vamos a estar vivos, o tal vez otros muertos, ¿ok? Pero dice, he aquí os digo un misterio, esto es un misterio que tenemos que orar que Dios nos lo revele. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Te das cuenta de lo que te dije? Hay victoria, hermano. ¿De dónde? Amén. Y lo podemos experimentar hoy en día, muriendo cada día y viviendo la vida de Cristo. Entonces, hermano, esto es un misterio y tenemos que pedirle al Señor que nos lo revele. Voy a dejarle ahí, el tiempo se me acabó, y vamos a seguirle el domingo si Dios nos presta vida. Porque la mayoría de cristianos piensa que la resurrección es un solo evento donde todos vamos a resucitar, cristianos y no cristianos vamos a resucitar y todos vamos al cielo. No, hermano. Aún el creyente piensa que todos juntos vamos a resucitar. Yo te pregunto a ti antes de irnos, ¿crees que todos los cristianos y no cristianos vamos a resucitar al mismo tiempo? Vamos a mirar, si tú sigues leyendo en tu casa vas a mirar que Pablo da un orden de resurrección. Un orden de resurrección. Y ese orden es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Ok? Pero eso es el domingo. Póngase de pie. Fíjate que si antes de irnos, Bernas, pones Hechos 24:15 para que se vaya con este momento. Hechos 24:15 para que vea cómo es este asunto de la resurrección. Hechos 24:15. Dice en el 15, 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Todos van a resucitar, todos. Pero Pablo dice, en su debido orden. Porque Dios es un Dios ordenado. Hay resurrección de justos. ¿Cuántos son justos aquí? Y hay resurrección de injustos. Hay resurrección de creyentes, hay resurrección de no creyentes. Amén. Entonces vamos a estudiar esas dos resurrecciones para que nos quede en claro la resurrección de los muertos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Esto es un asunto muy, muy importante, Señor. A veces nosotros como creyentes ya de muchos años, Señor, no hemos entendido este asunto de la muerte y de la resurrección. Pero gracias a que el apóstol Pablo lo usaste para aclarar este asunto de la resurrección, Señor. Padre, muchas gracias por todos mis hermanos. Sé, Señor, que han trabajado duro durante la semana, pero a pesar de ellos aquí están con el deseo de aprender más de ti. Gracias porque ahora tú nos has enseñado una vez más, Señor, lo que es la muerte y la resurrección. Señor, gracias porque ahora podemos decirte que te amamos a ti como nuestra muerte, porque no hay vida si no hay muerte, Señor. Ayúdanos en estos momentos, Señor, espiritualmente a empezar a practicar la muerte, Señor.
Tu palabra nos habla mucho acerca de que tenemos que morir. El apóstol Pablo nos pudo mostrar que él siempre está muriendo, y que él ya fue crucificado y que él ya no vive, sino que tú ahora vives en él, porque él entendió que para experimentar la vida, para experimentar tu vida, primero tenía que experimentar tu muerte. Por eso él decía: estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar esa cruz. Ayúdanos a anhelar esa muerte para que anhelemos y experimentemos tu vida, para que el día que nosotros partamos, el día que nosotros muramos, Señor, nos muramos con esa esperanza, Señor, de que vamos a resucitar para entrar en la realidad de la vida, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Bendiga a mis hermanos, cuídelos de regreso a casa, Señor, y que ellos siempre, Señor, se refugien en ti, Señor. Cuídalos y bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos de este lugar, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo.